Bien, tenemos aquí un problema en el cual nos dicen que tenemos una caja de engranajes, un motor acoplado a una caja de engranajes y nos dan unos datos. Vamos a ver los datos que nos dan. Nos dicen que como datos suponiendo que el árbol de la figura se conecta a un motor y rueda a 2200 revoluciones por minuto con una potencia de 3 caballos. Esta potencia para este ejercicio será irrelevante, puesto que vamos a buscar relaciones de transmisión. Relaciones de transmisión, es decir, velocidades en los ejes. Bueno, sí, también matizar que aquí esto sería una rueda dentada, esto otra rueda dentada, y estas dos ruedas dentadas, debido a que tienen una línea en diagonal, deslizan, de forma que ahora mismo estaría acoplando con esta rueda dentada, que debido a que tiene una cruz, esta no desliza, y si deslizamos la de arriba con la de abajo, ahora mismo estaría engranada la 3 con la 4, y si deslizamos esta pareja de ruedas dentadas, desengranaríamos la 3 con la 4 y pasaríamos a engranar la 1 con la 2. Aquí también, aquí falta la cruz, puesto que esta no se puede mover y esta tampoco. Aquí estaríamos engranando la 5 con la 6, estas pueden deslizar y las 7 con la 8 no estarían engranadas. Si lo deslizamos, pasaríamos a engranar la 7 con la 8, liberando la 5 de la 6. Suponemos el motor la entrada y el eje 3 la salida. Nos dice que tenemos un diámetro primitivo de la rueda 4 de 120 milímetros y también que el módulo es igual a 6 y que la relación de transmisión entre el eje 2 y el eje 3 es de un cuarto cuando están engranadas la rueda 7 con la 8, es decir, cuando están engranadas estas dos ruedas, la relación de transmisión entre estos dos ejes es de un cuarto. Es decir, que por cada 4 vueltas que dé este engranaje, dará una sola vuelta. Entonces voy a anotar aquí, engranando Z7 con Z8. Bien, y luego me dice de nuevo que el diámetro primitivo de la rueda 4 es de 300 milímetros. Bueno, en este ejercicio faltan datos y entiendo que uno de estos dos datos correspondería o a Z5 o a Z6, no lo sé. Entonces, bueno, yo lo que hice fue supongo que este es el dato bueno y no podré calcular todas las soluciones del ejercicio, puesto que me faltarán un dato. Si tuviera la seguridad que este es el diámetro primitivo de la rueda 4 y supiera de cuál es, pues lo resolvería de esta manera. En este caso, como no lo sé, yo podría suponer otras cosas, pero supongo que el diámetro primitivo de la rueda 4 es de 300 milímetros, que es lo que me cuadra más porque es más grande. Y bueno, de todas formas nos dará un número de dientes menor que Z80, y si tuviera el mismo módulo debería dar un número de dientes mayor de 80, ya que la proporción en la figura, si está medianamente a escala, es mayor la rueda 4 que la rueda 2. Ahora vamos a ver que estamos hablando aquí mucho de módulos y de diámetros primitivos.
Bien, si tenemos un engranaje, aquí no está del todo dibujado, pero bueno, sería una rueda dentada. El diámetro primitivo sería de lado a lado a un diámetro medio. Este sería el diámetro primitivo de esta rueda dentada. Y es si sustituyéramos el engranaje por dos ruedas de fricción, serían los diámetros que tendrían esas ruedas de fricción. O cuando están perfectamente alineados los engranajes, sería el punto de contacto de los dos engranajes. Sería cuando, si tuviéramos aquí, justo aquí, el contacto con la otra rueda, y estaríamos alineando los ejes. Este sería el punto medio de contacto. Bien, hay una relación que dice que esta altura y esta altura deben cumplir unas determinadas características, pero no vamos a entrar en esto para no extendernos. Bien, lo que sí quiero que quede claro es que el paso de una rueda dentada es la distancia entre dos puntos homólogos, por ejemplo este, de dos dientes consecutivos. Este y este son dos puntos homólogos de dos dientes consecutivos. Por lo tanto, el paso de esta rueda dentada sería esta distancia. Esto sería el paso. Bien. Nos será más cómodo utilizar, ya que es sobre una circunferencia, esta distancia, este paso, si este perímetro fuera igual a este paso, tendríamos aquí un diámetro, y este diámetro será lo que emplearemos y le llamaremos módulo, de forma que el paso es P, y el paso es igual a, bueno, el paso lo pondré en minúsculas, por lo tanto paso será igual a pi por el módulo, es decir, el paso, el perímetro es el pi por el diámetro de esta circunferencia. Esta fórmula es muy importante en engranajes. Bien, también es importante decir, bueno, las fórmulas que vamos a utilizar serían las siguientes, vamos a ponerlas aquí. Fórmulas. Aparte de esta ya mencionada, la distancia entre, si tenemos dos ruedas dentadas, estos serían sus ejes, la distancia entre sus ejes le vamos a llamar D. Entonces, la distancia entre estos dos ejes será igual a el radio de esta rueda. Esta rueda tiene un diámetro primitivo 1 y esta rueda tiene un diámetro primitivo 2, y esta rueda tiene un número de dientes 2 y esta un z sub 1, un número de dientes z sub 1. Por lo tanto, la distancia entre los dos ejes será el diámetro primitivo 1 más el diámetro primitivo 2 partido por 2, ya que serían la suma de los dos radios. Por lo tanto, la distancia entre este eje y este eje será el diámetro primitivo de la rueda 1 más el diámetro primitivo de la rueda 2. Pero también se debe cumplir que la distancia entre estos dos ejes, que es la misma que entre estos dos, esos son los dos ejes iguales, se iguala al diámetro primitivo 3 más el diámetro primitivo 4 partido por 2. Se iguala el diámetro primitivo 3 más el diámetro primitivo 4 partido por 2 para esta figura.
y como sabemos que el diámetro primitivo es igual al módulo por el número de dientes, tenemos que, esto lo veremos ahora mismo cómo se demuestra, tenemos que el número de dientes z sub 1 más z sub 2 tiene que ser igual al número de dientes z sub 3 más z sub 4. Es decir, que el número de dientes z sub 1 más z sub 2 tiene que ser igual a z sub 3 más z sub 4. En dos ruedas dentadas que engranan, que están situadas en dos ejes y que tengan el mismo módulo también. Suponemos el módulo 6, el módulo de todas las ruedas dentadas, si no ya no se cumpliría esta función. Y ahora vamos a ver esta fórmula, porque el diámetro primitivo es igual al módulo por el número de dientes. Bien, si tenemos el perímetro de una rueda, por ejemplo el perímetro de esta rueda dentada, este perímetro sería igual al paso por el número de dientes que tenga la rueda. Esto tantas veces como dientes haya. Y sabemos que es igual a pi por el diámetro primitivo de la rueda. Pi por el diámetro primitivo de esta rueda. Sería el diámetro primitivo de esta rueda. Eso es el perímetro, la definición de perímetro. Pi por diámetro primitivo. Pero también sabemos que el paso, este paso es igual a pi por el módulo. De ahí, combinando estas dos ecuaciones, sabemos que pi por el módulo por el número de dientes es igual a pi por el diámetro primitivo. Lo que he hecho es sustituir pi por el módulo aquí en paso. Pi por módulo por z es pi por diámetro primitivo. Eliminando las pi's, esto implica que tenemos la fórmula arriba mencionada, que es diámetro primitivo es igual a el módulo por el número de dientes de la rueda. Esta es la que ya hemos puesto aquí antes. Bien. Y ahora vamos a ver la relación de transmisión. ¿Qué es la relación de transmisión? Aunque la norma diga que la relación de transmisión entre dos ejes, entre el eje 1 y 2, por ejemplo, siendo el eje 1 el de entrada y el eje 2 el de salida, la norma dice que la relación de transmisión sería igual al n de entrada, número de revoluciones del eje de entrada, partido por n de salida. Nosotros vamos a utilizar lo que se ve en muchos libros de textos y lo que emplean muchos autores, y es que la relación de transmisión es el número de revoluciones del eje de salida, n de salida, partido por el número de revoluciones del eje de entrada, que en nuestro caso particular para estos dos primeros ejes es n sub 2 partido por n sub 1, que es igual a z sub 1 partido por z sub 2. ¿Y esta igualdad por qué? Si tenemos dos ejes, dos ruedas dentadas, esta tiene un n sub 1 y un z sub 1 y es nuestra entrada. Y si tenemos un n sub 2 y un z sub 2, y esta es la salida, bueno, voy a poner ya recuadrar la fórmula, y la relación de transmisión entre el eje 1 y 2 es igual a n sub 2 partido por n sub 1 es igual a z sub 1 partido z sub 2. Bien,
si están girando la rueda de entrada a una revolución por minuto, tal que n sub 1 por z sub 1 me determinará el número de dientes que pasan por este punto. Bien, el número de dientes que pasan por este punto de la rueda 1 tiene que ser igual a el número de dientes que pasen por este punto de la rueda de salida, ya que cada diente de la rueda de entrada arrastra un diente de la rueda de salida. Por lo tanto, n sub 1 por z sub 1, si la rueda 2 tiene z sub 2, tendrá que girar a una velocidad n sub 2 tal que esta multiplicación se iguala al número de dientes que pasen por este punto de la rueda de entrada. Y de ahí podemos decir, esto es otra fórmula importante, de ahí podemos decir que n sub 2 partido por n sub 1 es igual a z sub 1 partido por z sub 2, que es lo que hemos empleado aquí. Bien. Vamos a ir resolviendo algún punto, ya que lo que me pide el ejercicio es que calcule todas las posibles combinaciones, todas las posibles velocidades de salida con todas las posibles combinaciones de las ruedas dentadas. Entonces, lo primero voy a calcular los datos que me faltan. Se ve bien, vale. Entonces, me dice, tenemos el diámetro primitivo de la rueda 4, diámetro primitivo 4, que es, vamos a usar la fórmula esta, es igual al módulo de la rueda 4 por z sub 4. Por lo tanto, como hemos supuesto que el diámetro primitivo de la rueda 4 era 300 milímetros es igual al módulo 6 por z sub 4, lo que me da que z sub 4 es igual a 300 entre 6, 50. Bueno, son 50 dientes, a veces se puede poner 50D de dientes, 50. Lo encuadro, es un resultado intermedio. Ahora vamos a calcular z sub 3 y para ello vamos a usar la fórmula esta. El número de dientes de z sub 1 más z sub 2, z sub 1 más z sub 2 tiene que ser igual a z sub 3 más z sub 4. Lo que implica que z sub 1 es 40 más z sub 2 80 es igual a z sub 3, que no lo conocemos, más z sub 4, 50. Implica que z sub 3 es igual a 40. Perdón, 70. Bien. Y ahora vamos a calcular z sub 7. Sabemos que vamos a utilizar la relación de transmisión entre el eje 2 y 3 para calcular z sub 7. Y sub 2, 3 es igual a n de salida partido por n de entrada, que es igual a de entrada n sub 3 del eje 3 partido por n sub 2, que es igual a z del eje z, la que esté en el eje 3, que es z sub 8 partido por z sub 7. Bien, aquí teníamos n sub 2 partido por n sub 1, n sub 2 tiene el número de dientes
z sub 2 que pasa dividiendo. Por lo tanto, aquí tenemos n del eje 3 y pondremos el número de dientes del eje 3 abajo. Y z sub 7, n sub 2 tiene un número de dientes z sub 7. Z sub 7. Bien. Por lo tanto, y sub 2, 3 me dicen que es un cuarto. Es igual a z sub 7, que no lo conozco, partido por z sub 8, que es 160. Por lo tanto, tenemos que z sub 7 es igual a 40. Por eso me confundí antes, que mire el resultado que lo tenía preparado y he puesto el 40 aquí. Bien. Ya tenemos todos los datos que se puedan hallar aquí. Nos faltan datos para hallar z sub 5 y z sub 6. Bastaría con tener o z sub 5 o z sub 6, por lo tanto una de estas dos, o los diámetros primitivos, uno de estos dos diámetros primitivos se debe referir a un z sub 5 y un z sub 6, o z sub 6. Nos faltan datos. Bien, entonces vamos a ver ahora, vamos a calcular, voy a poner aquí los datos hallados. Z sub 3 serían 70, z sub 7 serían 40, z sub 4 50 y estos z sub 5 y z sub 6 no los tenemos. Bien, si tenemos una entrada en el eje 1, n sub 1 es igual a 2200 rpm, es la velocidad del eje 1, aunque aquí ponga n igual a 2200 rpm, es la velocidad de rotación del eje 1. En función de cómo engranemos, si engranamos con la rueda 1, 2 o con la rueda 3 y 4, tendremos unas velocidades diferentes en el eje 2. Entonces, si optamos por la relación por engranar la rueda 1 con la 2, lo voy a hacer despacito para este caso. Luego para todos los demás será igual. La relación de transmisión entre la rueda 1 y 2 es igual a n sub 2, la n de salida, partido por n sub 1, la n de entrada, que es igual al número de dientes de la rueda de entrada, z sub 1, partido por el número de dientes de la rueda de salida, z sub 2. Por lo tanto, en nuestro caso, lo que queremos hallar es la velocidad de salida del eje 2. Y la relación de transmisión entre el eje 1, 2 no lo tenemos. Vamos, por lo tanto, a calcular n sub 2. N sub 2 con los datos que tenemos. Tenemos z sub 1, z sub 2 y n sub 1. N sub 2 será igual a z sub 1 partido z sub 2 por n sub 1, ¿vale? Que son los que tenemos. Lo que nos dará n sub 1 son 2200 rpm por z sub 1 40, z sub 2 80. Por lo tanto, tendríamos que n sub 2 es igual a 1100
RPM, revoluciones por minuto. La otra combinación posible sería una velocidad del eje 2, le voy a llamar n sub 2', que será igual a z n sub 1 por z sub 3 partido por z sub 4. En este caso sería igual a 2200 revoluciones por minuto. Z sub 3 vale 70, que lo calculé antes. 70 partido por z sub 4, que vale 50. Bien. Tendríamos por lo tanto un n sub 2 igual a 1100 RPM, siguiendo este camino por aquí, y luego ya veríamos si engranamos este o este, y un n sub 2', que sería igual a 3080 RPM. Vamos a ver si no me confundo. 2200 por 70 dividido por 50 igual a 3080 revoluciones por minuto. Bien, hemos usado las mismas fórmulas que estas para aquí, solo que lo que cambia es que la z1, el número de dientes de entrada, en vez de ser 1 es z sub 3, y el número de dientes de salida, en vez de ser z sub 2, es z sub 4. Si seguimos este camino, si hemos engranado el z sub 3 con z sub 4. Este número de revoluciones sería el que tendría el eje 2 tal cual está en la figura ahora mismo. Y el n sub 2 sería el número de revoluciones que tendría el eje sub 2 si hubiéramos desplazado estas dos ruedas dentadas. Bien, y ahora vamos a seguir. Entonces, en función de si engranamos los ejes, las ruedas dentadas 5 y 6 o 7 y 8, tendríamos unas revoluciones de salida. Bien, vamos a poner aquí que este sería la velocidad n sub, la velocidad de rotación del eje 3, siguiendo el camino. Yo lo voy a poner así, siguiendo el camino 1, 2, 1, 2, que es este, el de las ruedas dentadas 1, 2, y el 5, 7. 5, 7. Sería igual a n sub 2 por z sub 5 partido por z sub 6. Bien, por lo tanto, este n sub 3 por el camino 1, 2, 5, 7 sería igual a 1100 por z sub 5 partido por z sub 6, que no conocemos. Por lo tanto, no podemos darle valor. La otra posibilidad sería el n sub 3, la velocidad de rotación del eje sub 3, siguiendo el camino 1, 2, 7, 1, 2, 7, 8. 7, 8. Que será igual a la velocidad de rotación del eje 2 por z sub 7
partido por z sub 8. Y esto es la relación de transmisión del eje 2, 3 cuando encarna z sub 7 con z sub 8, que es 1/4. Lo que nos dará un n sub 3 siguiendo el camino 1, 2, 7, 8 igual a 275 RPM, que es el resultado de multiplicar n sub 3, 1, 2, 7, 8, es el resultado de multiplicar 1110 por 1/4. 1100, perdón, por 1 dividido por 4 igual a 275 RPM. Este sería el primer resultado que me pide. Este no lo podríamos saber. N sub 3 por el camino 1, 2, 5, 7. No lo podemos saber. Nos tendrían que aclarar lo que he comentado al principio. Estos dos datos. Bien. Y luego la relación, la velocidad de giro del eje 3 siguiendo el camino, y aquí ya estaremos siguiendo el camino 3, 4, es decir, entraríamos por aquí 3, 4 y 5, 6, 3, 4, 5, 6 sería igual a n sub 2' por z sub 5 entre z sub 6. Y esto sí lo tenemos, pero esto no lo tenemos. Por lo tanto, no lo podríamos dar. El n sub 3 por el camino 3, 4, 5, 6 no lo podríamos saber. Nos tendrían que aclarar los datos. Y el n sub 3 por el camino 3, 4, 3, 4, 7, 8, 7, 8 será igual a el n sub 2' por z sub 7 partido por z sub 8. Esto teniendo siempre en cuenta que sale de aquí, de esto de aquí. De ahí despejamos el n sub 3. Bueno, en este caso n sub 3, pero aquí habíamos despejado n sub 2. Entonces, tendríamos que n sub 3 por el camino 3, 4, 7, 8 es igual a n sub 2', que es 3080 RPM, por z sub 7 partido por z sub 8. Bueno, z sub 7 partido por z sub 8 es igual a 1/4 por 1/4. Por lo tanto, n sub 3 siguiendo el camino 3, 4, 7, 8, 3, 4, 7, 8 me dará en el eje de salida una velocidad de rotación de 3080 dividido por 4 es igual a 770 RPM. Aunque, bueno,
Bueno, este sería el resultado y aquí se acabaría el problema. Aunque yo creo que realmente lo más lógico sería considerar que el diámetro primitivo del eje 4 sea este y luego este otro diámetro primitivo corresponda, como viene dado después, corresponda a una de las ruedas que vienen después en la caja de cambios y que corresponda o a la rueda 5 o a la rueda 6. Y con esto finalizaríamos el problema.